Le encanta hablar de fútbol, le encanta hablar de humanismo, le encanta hablar de religión. Lo amo, al rabino Marcelo Ridner. Bienvenido, Marcelo, feliz año. Gracias. Nos equivocamos en muchas cosas, como humanidad. Sí. Primero, creo que muchos quisieron tomar el lugar de Dios. Estamos en la época de mayor desarrollo de la comunicación. Sin duda. Y al mismo tiempo, en la época de menor comunicación entre las personas. Sin duda. La gente vive en el día a día. Le falta, estoy hablando en general, no estoy hablando específicamente de algún grupo, falta tener una visión a largo plazo de las cosas. Familia Típica, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando y hoy es un domingo muy especial, dos razones. Porque pasado mañana es Año Nuevo y porque tenemos un invitado aquí en Atypical que ustedes conocen, que es mi amigo, que es mi consejero, que es un ser humano excepcional, que le encanta hablar de fútbol, le encanta hablar de humanismo, le encanta hablar de religión. Lo amo, al rabino Marcelo Ridner. Bienvenido, Marcelo, feliz año. Gracias por todos los adjetivos con que me recibes, me da mucho gusto. Generalmente hablamos en otro vocabulario. Yo lo sé, pero muchas gracias por venir. Al contrario, es un gusto, Carlos. De verdad, Es un de gusto. verdad. A ver, yo sé ya del libro, ya conozco lo de tu libro, que quiero que se lo expliques al público. Y después de que hablemos de tu libro, quiero hablar de cosas más profundas. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿por qué escribiste un libro, Prisionero de la Esperanza? La pregunta es muy válida, porque fíjate que el tema que trato es el tema de a partir del COVID. Sí. Yo considero que el COVID fue un parteaguas en nuestra historia personal, en nuestra historia nacional, en nuestra historia universal. Y como rabino me tocó vivirlo en unas experiencias especiales. Por ejemplo, poco antes o apenas comenzó esto, tuve la oportunidad de ser invitado a un grupo de un comité de ética del ABC, donde se estaba tratando un tema que era específicamente el tema que ya había surgido en Europa y que era de los respiradores, es decir, quién tenía derecho a usar, porque eran mucho más gente que equipos, ¿no? Y Qué buen tema. Sí, fue maravilloso. Todos somos humanos. Fíjate que sí, pero hay un cierto orden de preferencia, digamos así, por cuestiones nacionales, de seguridad, de un montón de cosas. Es un mundo. Y había abogados, por supuesto, también, y era un tema que después inclusive el propio gobierno en su nivel lo trató, y prácticamente se siguió esta decisión o esta propuesta que nosotros habíamos hecho. Y después de esto, en el cual tuve que dar el punto de vista del judaísmo, bueno, en judaísmo ni en el mundo hubo COVID, entonces uno tiene que ir a buscar fuentes y leer mucho, tratando de poder dar una respuesta. Lo que haces es, buscas cuestiones similares para poder ver cómo en aquellos momentos la gente lo vivió o se ajustó o lo que fuera. Y por ejemplo descubres que la palabra que se había puesto de moda, que era resiliencia,
ya había sido utilizada mucho antes. La gran mayoría de la gente no sabía lo que era porque no se conocía la palabra, no se usaba. Sin embargo, es una palabra que, por ejemplo, Viktor Frankl en 1945, que es un sobreviviente del Holocausto, creador de la logoterapia, El hombre en busca de sentido, es su libro clásico, eh, él ya la usaba y otros pensadores también la utilizaron. Y entonces, en una de las reuniones que tuvimos, se estableció cuál sería el orden de quién puede usarlo. Entonces, el primero era el presidente, el segundo era el grupo de médicos, el tercero era el grupo que apoyaba a los médicos para que pudiera haber una continuidad, en fin, el cuarto era madres sin apoyo, ¿sí? El siguiente era padres sin apoyo. El tema es, Carlos, que Marcelo Rittner, con 75 años, terminó el programa y le dijo a su esposa, Ruti, estamos mal. Las chances, si nos toca o nos pasa, van a ser muy pocas. Y yo tomé muy en serio. Para sobrevivir. Para sobrevivir, sí. Sin, imaginando un cuadro, ¿no? Porque es imaginario. Y el tema es que me lo tomé muy en serio y me afectó mucho porque de alguna manera dije, híjole, de tantas formas de morir, voy a morir con esto que nadie sabe lo que es. Y comencé todos los domingos a la tarde a dar de 6 a 7 y media de la tarde por Zoom, que era nuevo para mí. Empecé a dar una plática para la comunidad y quien quisiera, era abierto, la verdad, era un programa abierto. Y de repente había algún centenar de personas que se estaban reuniendo y se transformó en un encuentro en el cual durante casi 2 años o más de año y medio traté de contener a las personas, traté de ayudar a interpretar lo que estaban sintiendo y evidentemente traer un poco de paz espiritual y todo esto. Cuando ya sale la vacuna y termina todo, hace 1 año y medio, casi 2 años, dije, bueno, ¿qué aprendimos? Ya la gente está otra vez volviendo a su la mundo, realidad, sí. Bueno, la realidad que vivían, ¿no? Que vivíamos. Y a raíz de eso tomé este material y lo armé en un libro, que es este que estoy trayéndote, y que tiene 2 partes. La primera es justamente basada en la idea de Kafka, de la metamorfosis, que es el cambio que vivimos. ¿Por qué? Claro, porque el hombre se despertó y ya no era dueño del mundo, bueno, claro. ni era dueño de su vida, y se había transformado en un bicho que necesitaba algún remedio para poder sobrevivir. Cierto. Entonces tomé esta idea y la fui desarrollando un poco. Digo, no hablo de cuestiones científicas, es una visión, digamos así, de cómo lo vivimos espiritualmente, ¿no? No poder ver a tus nietos, a tus hijos, a la familia, a los amigos, y además enfocarme un poco en la parte rabínica, digamos, en la cual viví por primera vez algo que creo que fue lo más terrible, entre otras cosas, pero yo creo que fue lo más terrible, que es la muerte en soledad. La muerte en soledad es un tema que no se había dado en esta forma, y la cantidad de gente a la que esto afectó, porque decimos en México 800.000 muertos, es el número que se maneja.
pero estás hablando de que si cada uno tiene 6, 7, 8 familiares directos, estás hablando de millones de personas que fueron afectadas. Estás hablando de mucha gente que tuvo la enfermedad, sobrevivió y hasta hoy está con efectos colaterales, con muchos problemas. Por ejemplo, pérdida de memoria, por ejemplo, mucha debilidad, eh, problemas de niveles de sangre, digamos, de rojos y de glóbulos rojos y blancos. Eh, afectó de muchas maneras. La respiración, hay gente que tuvo que volver a ser educada en cómo masticar porque había perdido. No es el tema que yo entro en el libro, pero te puedo decir que que pasó, Claro, y y que que fue esto real. es una situación terrible. Además, Carlos desnuda esta situación, este, esta epidemia, desnuda, por ejemplo, la total falta de preparación del gobierno, no solo en México, también en otros países, pero hablando de México, de la cantidad de muertos por falta de preparación del personal, por falta de médicos, por falta de muchísimas cosas alrededor de esto, ¿no? Es decir, la negación, la displicencia con que fue tratado, la, la, la falta de verdad, muchas cosas que podríamos hablar en relación a esto. En el libro lo desarrollo de una manera diferente, es decir, sí planteo esto, pero la gran pregunta es, ¿qué aprendimos? Y esa es la primera parte del libro. Que yo creo que cada uno tuvo un aprendizaje diferente, como le fue en la feria. Bueno, creo que todos tuvimos algún aprendizaje, Carlos, porque tú piensas que gente se quedó sin trabajo, que familias enteras de repente no podían salir de su casa, tuviste que ajustarte a una nueva realidad que nunca pensaste. Es decir, Es cierto. por ejemplo, una cosa que para mí fue importante era que de repente eh, cómo te comunicas con tu comunidad. Si las sinagogas están cerradas, las iglesias están cerradas, pero la gente sigue teniendo angustia, sigue teniendo fe, quiere seguir practicando más, más que nunca por el hecho de que está en esta En situación. peligro, claro. Y la gente tenía esa angustia, esa tristeza, esa necesidad de estar comunicados. Y así como hay lados malos, también descubrimos o redescubrimos lados nuevos. Como por ejemplo. Por ejemplo, la solidaridad de la gente. Empezamos a ver en diferentes países cómo la gente, por ejemplo, en Italia, que era un ejemplo que salió muchas veces, lo vimos por televisión, que la gente salía a los balcones a cantar a la noche como una forma de... Cierto. ¿Te acuerdas? Sí, Es de decir, entretenimiento. eso es maravilloso, Claro. ¿no? Y cómo la gente se preocupaba porque la gente que vivía en su edificio o en su cuadra o lo que fuera, si tuviera alimentos y hacerles llegar los alimentos y rodearlos, etc. Todo eso mostró un lado que también es importante destacar. Es cierto. Entonces, hubo una gran solidaridad en esto que el hombre muestra que tiene dentro de sí esa sensibilidad en un mundo que sabemos que vivimos buscando el éxito, ser el primero de la línea, tener muchos recursos, etcétera, etcétera,
y de repente el lado espiritual, que siempre decimos que es el que está escondido, superó al mental. empieza a desarrollarse. Entonces el lado es, por un lado, la metamorfosis, es decir, los cambios que cada uno de nosotros vivió. Y la segunda parte del libro la titulo Decir siempre sí a la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente es lo que tenemos. Y ahí viene todo el planteamiento, qué es lo que aprendimos de la metamorfosis para aplicarlo a nuestra vida. Porque la pregunta que también le hago al lector, que me la hice a mí, es, ¿esto puede suceder otra vez? Sin duda. Nuestros padres vivieron la Segunda Guerra Mundial como un fenómeno universal. Nosotros nos tocó esto, pero esto puede presentarse de formas que no tenemos ni idea cómo pasó esto. ¿Quién se iba a imaginar que en un laboratorio en China iba a pasar una cosa de esta que afectó con millones y millones de muertes y toda la economía mundial y todo lo que sabemos? Seguro. Entonces, solo que no lo discuto a nivel económico, no lo discuto a nivel político, lo discuto como una pregunta, ¿sí? Yo tomo el ejemplo de una historia que a mí me encanta, que es un niño que le pregunta al abuelo, ¿no? Dice, abuelo, ¿qué tenemos dentro de nosotros? Y el abuelo le dice, tenemos dos fuerzas, una que es el bien y otra que es el mal. Y entonces el niño le pregunta, abuelo, ¿cuál es más fuerte? Y el abuelo dice, la que tú alimentes más. Es decir, está en nosotros. Y el título que tú me preguntas es basado en un versículo del profeta profeta Zacarías, perdón, en el cual Dios dice que aquellos que enfrenten su dificultad, su problema, con fe y con esperanza, Dios los va a recompensar en el doble. Ok. Y esa es la idea. ¿Qué conclusión sacaste al terminar el libro? Que aprendimos mucho, pero que no cambiamos mucho. Somos de costumbre. Como de costumbre, sí, pero uno tiene la responsabilidad de dejar el planteamiento. Curiosamente, fíjate que en varios de los lugares donde tuve entrevistas por el libro, los periodistas comentaban que no hay un libro que haya tratado el tema. Y yo digo que va a haber más adelante, porque es como en muchas cosas, hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento, hay muchas historias que pueden ser maravillosas, pero la gente tarda en elaborarlo porque fue un dolor muy importante en su vida. Pero yo te aseguro que no va a pasar mucho tiempo antes de que haya más historias de este tipo. Ok. Aquí no hay historias personales, ¿eh? No. No. Es un planteamiento a cada uno, es personal para el lector. Yo estaba haciendo memoria de lo que decías, y sí es cierto, las experiencias, de repente, oye, se murió fulanito, no mames, ¿de qué? De COVID. ¿Cómo? Y se murió el amigo de fulanito menganito. Era muy joven y te lleva sorpresa tras sorpresa. Sí, 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 sí. Sin duda, mira, cada uno de nosotros tuvo por lo menos algunas muertes cercanas, que es otro elemento en la vida que siempre asusta, ¿no? Es Y decir, que no estaban en el guión. no, claro que no, claro que no.
claro que no. Pero también lo que más a mí, cada uno tiene sus grados, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me impactó mucho la forma, ¿sí? Es decir, yo tenía un querido amigo, Sandro Cohen, que era escritor, yo estoy seguro que lo conociste, y comenzó con una tos y después de estar dando vueltas por todos los hospitales que no lo recibieron en ninguno, consiguió ser recibido en uno, entró y ya la familia lo único que pudo hacer fue enterrarlo, es decir, no hubo ningún contacto. Es más, la esposa no sabía el password de del teléfono de su marido y no, cuando le entregaron el teléfono no pudo sacar la información. O sea, fíjate, detalles pequeños cómo influyen en un momento de drama, ¿no? Es decir, a veces uno ve una película y dice, qué fantasía, ¿no? Pero hay muchas cosas que no son fantasía. No estamos acostumbrados a vivirlos. Bueno, te voy a cambiar el tema. Y ojalá toda la familia típica y nosotros tengamos la suerte de finalmente que alguien nos conteste. He hecho estas preguntas 20 veces, se hacen pendejos o contestan otras cosas. Digo, no le he hecho a ningún religioso ni filósofos, sino a políticos. A ver, ¿qué es lo que yo noto en la humanidad? Y el ejemplo puede ser México muy bien. No hubo medicinas, fue el peor gobierno de la historia, no acabaron un aeropuerto porque hubo disque corrupción y nunca pusieron a nadie en la cárcel, quitaron las vacunas para el cáncer, fue un desastre de gobierno. Ok. Hubo una parte del país que recibió unos beneficios económicos para su bolsa bien interesantes. Que esas personas que reciben dinero se multiplica por 2 o por 3, porque los hijos ya no les tienen que dar dinero, ergo también votan por Morena, porque puta, síguemelo manteniendo, no seas mula, etcétera. Veo que Estados Unidos elige a un violador, a un cabrón que quiso dar un golpe de estado, un pinche enfermo mental egocéntrico del tamaño del mundo, y barre. Y gana además carro completo, diputados, senadores, y voto popular. Y dices, a ver, el mexicano vota por una chava que no tiene experiencia política, que es ecóloga o ecologista o lo que sea, pero no está preparada. Aplauden y adoran a una rata habladora que les quitó 4,000 cosas. No viven enojados, no viven tristes, no viven neuróticos. Me voy a Siria y de repente a un dictador asesino finalmente lo quitan del poder. Me voy a Venezuela, que tienen elecciones finalmente para destruir y quitar al dictador, aunque ganaron, pero nada más fue a votar el 60% del electorado. En Venezuela, no me jodas. Y te puedo decir en todo el mundo, los gringos, el amor que le tienen a Trump ahorita, y les vale madres toda la historia de Trump, absolutamente madres. ¿Qué está pasando con la humanidad? O sea, ¿por qué la humanidad ahora no pega de gritos? Yo no digo que se persinen por cada cosa, pero pinches gringos votaron por un violador, pinches chairos que votaron por López Obrador o por Claudia, cuando les quitaron vacunas, les quitaron todo, mataron 800,000, o sea, con todo lo negativo, y están felices. ¿Qué comportamiento
humano o psicológico le pasa a la humanidad? ¿Tienes una idea? O sea, aplaudimos y alabamos todo lo malo en política y no nos importa. Putin es un pinche dictador, tenía un contrincante serio, lo metió a la cárcel, se acabó la conversación, dejó de existir. Y todo el mundo 70% por Putin. Dictador. ¿Dónde está o el sentido común le gana a la emoción o qué está pasando en el mundo? Bueno, te puedo contestar con una reflexión. Si tuviera la respuesta, ya tendría el premio Nobel probablemente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. O el que lo haga. Mira, hay un pensador judío que se llamaba Abraham Yoshua Heschel, que fue un rabino que se escapó de Polonia, un gran intelectual, un teólogo, que cuando llegó a Estados Unidos fue muy amigo con Martin Luther King y lo acompañó en muchos de los momentos cuando se luchaba para la igualdad en Estados Unidos con los negros, con los africanos. Y cuando hicieron una manifestación, hay fotos porque En Selma. en Selma, que es la más conocida, pero si tú ves esa foto del frente que caminaba, quienes caminaban adelante, las 6, 7 personas que estaban adelante, vas a encontrar que al lado de Martin Luther King iba un señor con una barba blanca del Blanco, brazo. sí. Ese era El rabino. el rabino Abraham Yoshua Heschel. Fíjate. Sí. Y él tiene muchísimos libros publicados, pero una cosa que escribió en aquella época y también después con la guerra de Vietnam, él escribió lo siguiente: el hombre está sentado sobre un volcán, pero todavía no se dio cuenta que el volcán ya entró en erupción. Quiere decir, estamos viviendo un proceso que nos ha cambiado muchísimo, que ha cambiado la sociedad en todo el mundo, que ha planteado toda una serie de valores que nos podemos cuestionar. Toda la parte de sexualidad, toda la parte de derechas, izquierdas, la igualdad, el rol de la mujer, tantos temas que podemos entender que nos sobrepasó a capaz nuestra propia capacidad de entendimiento y de ajustarnos a las realidades. Tú haces la pregunta y yo lo que pienso es que yo creo que nos equivocamos en muchas cosas, como humanidad. Sí. Primero, creo que muchos quisieron tomar el lugar de Dios. ¿Sí? Es decir, hubo un cambio, ¿no? Los dictadores. Gente que pretendía o sigue pretendiendo tener el poder total de la misma manera como Dios tiene una cobertura total. Y se lo creyeron. Y hay gente que creyó que ellos iban a ser el Dios que les iba a dar la solución en 24 horas. Y entonces empiezan a mezclarse valores e ideas con una rapidez total. Esto lo acaba de escribir
de otra manera, Yuval Harari, en el libro que acaba de publicar, y él dice que estamos en la época de mayor desarrollo de la comunicación Sin duda. y al mismo tiempo El en menos. la época de menor comunicación entre las personas. Sin duda. Entonces, todo esto hace con que hablamos de globalización, pero la globalización es un concepto. En realidad, cada uno vive en una cultura, cada uno vive en diferentes opciones y en diferentes situaciones. Que te interrumpo un segundo. Dime. Él habla de comunicación. Yo tengo otra teoría. Estás comiendo con tu mujer y tus hijas y tus nietos. Tus nietos ya están grandecitos, hay desde 13 a 17. Ok, muy bien. En el restaurante, tus nietos. O jugando o comunicándose con amigos. Tus hijas. No jugando, pero contestando un mensaje rapidísimo. Ruti de vez en cuando a ver si le ha hablado la amiga o no sé qué. Eso yo le llamo comunicación. Falta de comunicación. No. Ruti se está comunicando con una amiga, estando en el restaurante. Tus hijas están checando en el teléfono y comunicándose con sus amigas para ver qué onda en la tarde. O sea, la mesa de 7 no se comunica para nada, pero sí se comunican ellos a nivel individual. Correcto. Yo le llamo comunicación de alguna manera, un cambio, digamos. Sí, pero el tema que va en paralelo a lo que tú estás planteando es cuál es en ese momento la verdadera comunicación. Es estar con quien estás. Es decir, bueno, sí. Lo que está, o sea, lo que hicimos fue tomar el teléfono o cualquier otro elemento y hacernos dependientes de ese teléfono. Primero te digo que en mi casa tenemos una costumbre, lejos de ser perfectos, pero que el sábado cuando nos reunimos Shabbat para comer, no hay teléfonos en la mesa. Debe haber alguno de contrabando, pero porque yo no los reviso, Claro. pero la intención es, oye, aquí es la comunicación. La comunicación es aquí. Sí. Entonces creo que uno es parte de lo mismo que estamos hablando. ¿Qué alimentamos más? ¿Qué fuerza alimentamos más? ¿Estar en un lugar con la cabeza en otro lugar? ¿Sí? Cuando estás perdiendo el momento. ¿Cuál es el momento que tienes que vivir? ¿Dónde estás? Sin duda. ¿Qué es lo más importante que has hecho? Lo que estás haciendo en ese momento. Sí. Son preguntas que tú mismo te tienes que hacer. Entonces creo que esto es también moda, ¿no? Es decir, son costumbres que se van generalizando, ¿no? Han cambiado. Yo me acuerdo, y probablemente a ti te pasó, nuestros padres nos enseñaron a dejar entrar primero a una señora en el elevador, o en fin, claro. Todos esos detalles no existen hoy. No. Casi no existen. Y cuando existe te miran así como... Marciano. ¿Qué pasó esto, no? Sí. ¿Por qué estás haciendo una cosa así? Claro. Y yo le dije, discúlpeme, yo soy de la antigua costumbre de ser educado, claro, ¿no? Claro. Es decir, a veces estás parado y hay jóvenes que entran antes que tú corriendo el elevador, o que una señora mayor que está esperando, en fin. Son cosas que estamos en un cambio. Hay un escritor que menciona en el libro que él publicó un libro, es un psicólogo americano, y él publicó un libro que se llama Entre dos mundos. Él plantea que el COVID, ¿sí? De alguna manera
fragmentó o fracturó, ¿sí?, el mundo que vivíamos. Y que vamos a aprender de un nuevo mundo que va a ser consecuencia de este, pero que todavía no sabemos cuál es. Ok. ¿Sí? Que es parte de lo que me planteó el libro también, ¿no? Bueno, esto no es bueno y esto no sabemos qué es. Somos bombardeados de una manera impresionante con noticias falsas, con inteligencia artificial que También, nos confunde. también. Es muy difícil ser una persona equilibrada, libre de todas estas influencias hoy en día. Sí. Yo creo, Carlos, que es esto. Son tantas cosas que es muy difícil hacer un análisis de este tipo, pero sí creo que el ser humano tiene mucho que ver con la falta de decisión, de tomas de decisión. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, Víctor Frankl nos enseñó, no podemos tener control sobre cosas que puedan pasarnos, pero sí tenemos el control sobre la respuesta con que vamos a atender esta situación. Y aquí es donde empiezan las primeras fallas. No tomamos la decisión. Por otro lado, nos gusta vivir o imaginar vivir la vida de otro, no la nuestra. Todos tenemos como... Pero eso no es siempre, desde las épocas antiguas. Pero Te mucho comparabas más... con el vecino o soñabas qué pasaría si tuviera 10 millones de dólares Sí, y sí. te pones a soñar maravillosamente. Pero hoy lo sueñas de una manera diferente, porque hoy puedes ver la guerra en vivo, en directo, ¿sí? Sí. Tú pregúntale a alguien, a una generación antes que nosotros, o dos generaciones, se No, imaginaron no que había alguna... forma. Y cosas que el hombre creó que ya... ¿Cuánto tiempo fue que surgió el fax? Puta. Ya no se usa. No, pero Y hace fue un 35 elemento de años, comunicación 50 años, 40 años. menos, 35 años yo creo. Sí. Y ya no existe. Entonces Y el pager tampoco. El pager, es decir, todo eso, yo uso el teléfono y mis nietos se ríen porque me dicen, no, abuelo, tú no usas ni el 10% del teléfono. Le digo, para mí me sobra ese 10%. Claro. Pero mi nieto de 8 años llega y agarra mi teléfono, mira, abuelo, tienes que hacer así, y empiezan a hacer tac, tac, tic, y todo lo que yo venía leyendo... Me pasa igual. Sí, por supuesto, sí. Estamos hablando de la misma generación, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta es, hay que vivir ajustándose, hay que vivir tratando de ser coherentes con nosotros mismos. Ese es el planteamiento. El planteamiento es, ¿a quién estamos alimentando más? ¿Al bien o al mal? ¿De qué manera la gente tiene conciencia de que su indiferencia es la que va a afectarlos directamente? La gente vive en el día a día. Le falta, estoy hablando en general, no estoy hablando específicamente de algún grupo, falta tener una visión a largo plazo de las cosas y entender lo que dijo Heschel, tomar conciencia de que estamos sentados sobre un volcán que está en erupción y el hombre no lo sabe. Pero tú sabes que no soy mocho. Tengo mis valores sé perfectamente. bien sembrados, mis valores son mis valores. No soy cursi, nada por el estilo. Pero, ¿cómo me llama la atención
que un violador, que un cabrón que quiso dar un golpe de estado en el Capitolio gane con carro completo, que ofende a las latinas y a los latinos y los latinos votan por ellos, o un gobierno de un Andrés Manuel López Obrador que lo único que hizo fue daño excepto a 10 millones de mexicanos que les daba su dinero. Y lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, tienen un sentido común medio raro, en mi opinión. En mi opinión es, todo lo que te estoy diciendo es falta de valores, falta de ética. O sea, yo escojo a Trump y me vale madre lo que hizo. De hecho, ya se me olvidó. De hecho, es injusto que le hayan dicho que es un pederasta o que un violador. Pobrecito, yo lo entiendo. Con tanta lana que tiene, seguro esta chava se lo quiso tirar. O sea, es culpa de la chava, no de Trump. No entiendo otra explicación. Y veo una decadencia de la humanidad terrible. Bueno, la decadencia empieza con las guerras. La Claro. decadencia de la humanidad empieza cuando tienes una creación que se llama Naciones Unidas, que fue creada para encontrar el equilibrio y está manejada por las mayorías que viven en dictaduras, y ellos son los que establecen las líneas. Entonces, como que hay una complacencia, ¿no? Es decir, hay un ser espectador de lo que pasa. Y en la vida lo que te dice la fe, la religión, en general todas las religiones lo que te dicen es, tienes que ser el protagonista de tu propia vida, tienes que tener Sin duda. una responsabilidad. La responsabilidad es que cada uno, este mismo Heschel tiene una frase que a mí me fascina, que la predico mucho, que es, dicen que en una sociedad algunos son culpables, pero todos somos responsables. Y creo que en parte es ese el tema, ¿no? Es decir, hay algunos que son culpables, pero la mayoría que somos los responsables, ¿qué tan responsables estamos siendo? Cero. Actúas irresponsablemente. O sea, los malos ganan la elección. Los malos son dictadores. El de China no sé cuántos años lleva que ya se religió. Bukele de un país chiquitito como El Salvador, a donde no hay reelección por sus huevos, hizo reelección y barrió. Nadie dijo nada. Y vuélvalo, Daniel Ortega, ese cerdo asqueroso en Nicaragua, el idiota de Maduro, que no se quiere ir cuando perdió, legalmente perdió, y no se quiere ir. Y pues Venezuela, ok, pues ya no se quiso ir ni modo. O sea, un conformismo, apatía total. Ahorita que estamos de vacaciones, se te ocurre ir a Chichén Itzá, vas a ver a puro mexicano de toda la República viajando, feliz de la vida y cagado de risa. Y dices, oye, lo político, no, eso a mí no me interesa, y vive en otro mundo. Bueno, pero es parte de la educación, es parte de la forma, es parte de la complicidad, ¿sí? Y es parte del resultado de todos estos, poner todos estos valores en una licuadora y lo pones y lo que sale es un modelo. Sí. Es un modelo. Me encantaría poder decirte que hay lugares maravillosos, pero la realidad es que es muy difícil encontrarlos. Mira en Europa lo que está pasando, el desarrollo del islamismo, cómo está acabando con algunas sociedades. Bueno, porque son intereses, son Michigan intereses. Hay un barrio, no sé en qué ciudad,
que está dominado por habitantes musulmanes. Lograron por la vía legal que todo el barrio quite los adornos navideños porque ellos no creían eso y les ofendía. Y se los quitaron. ¿Cuándo te hubieras imaginado eso? Bueno, el tema del crecimiento tiene que ver también con que en un momento se abrieron fronteras para recibir inmigrantes que estaban escapando de ser aniquilados. Entonces, mira, yo creo que cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que tener responsabilidad de algo. Eso me gusta. Y tiene que dedicarse a eso. Yo en mi función entiendo que la religión, la espiritualidad es muy importante porque te da valores que son valores eternos. Cada uno tiene su religión, el libro no habla específicamente de nada, es de espiritualidad, no es de religión. Sí. Y creo que ese es el mensaje que necesitamos como personas de fe, ¿no? Somos prisioneros de la esperanza, porque esa esperanza que es llegar a lo bueno, llegar a la transformación, somos como prisioneros de ese sueño, ¿sí? Pero tenemos que entender que no vamos a llegar una mañana despertándonos, sino que es un proceso en el cual cada uno tiene que tener una participación activa. Si no, no te quejes. Si no participas, si no eres parte... No, pero yo te puedo contestar. No te estoy hablando a ti. No, porque yo sí te puedo decir, reflexión. yo sí sé mi parte. Yo voté en contra de López Obrador y nos dieron una putiza peor que el Real Madrid-Barcelona de hace un mes. Bueno, tal vez porque hay mucha gente que no está de acuerdo contigo, pero no quiere decir que ellos estén bien y tú estés mal. No. Eso es en un momento se da vuelta, es decir, hubo 60, 70 años que fue un tipo de concepto y ahora se vive otro tipo de concepto. Yo creo que lo más importante en estas situaciones es seguir creyendo y dedicándose a que cuando se habla de la palabra justicia no se deforme la palabra ni lo que quiere decir. Tienes razón. Que cuando estamos hablando de transparencia se pueda ver del otro lado. Es decir, que las palabras, los conceptos que utilizamos sean reales y no para una verborragia que vende mentiras. Feliz año nuevo, Marcelo Rittner. Gracias. Es un placer tenerte. Esperaba que me dieras una de las gomitas. Te portaste muy mal. Te voy a dar una bolsita, es que tú hablas más que yo. Tráiganle gomitas inmediatamente al rabino Rittner. Y además, qué grosero, tienen razón. No. Yo para molestarte. Ya lo sé, yo lo sé. Marcelo, gracias. Al contrario. Ten un gran año. Yo les deseo a todos un buen año con bendiciones y con mucha luz. Luz interior y luz exterior. Bien importante, sobre todo la interior. Exactamente. Híjole. Familia Tipical, que tengan el mejor año de su vida, que lo tengan con mucha salud, mucha alegría, sean felices con sus seres queridos, manejen con cuidado de regreso a casa ahorita que se acaben las vacaciones, cuídense, ríanse, sean felices. Y una cosa que para mí es importantísima, 1000 gracias por apoyarnos todo el año, por estar con nosotros y por ser parte de la familia Típica. Muchas gracias, Marcelo, Dios te bendiga. Gracias, fue un gran programa y feliz año.